Muy buenos y bendecidos días tengan todos por aquí. Qué placer saludarle y cuántas cosas pasan cuando el pueblo se pone de acuerdo, escucha, vibra en una misma frecuencia y se suelta una palabra. Hemos estado analizando justamente que Babilonia, más allá de un lugar físico, es todo un andamiaje espiritual compuesto de sacrificios de niños, de revolución sexual, de codicia, de homosexualidad y confusión. Y otro punto que vamos a empezar a tratar en el día de hoy, que son las drogas. Pero yo creo que yo no puedo pasar al tema sin primero entender qué pasó el domingo pasado. El domingo pasado se nos ocurre justamente en este tema de guerra espiritual hablar de la caída de la Babilonia espiritual. Y si te das cuenta, cada uno de los componentes que fuimos tratando son cosas que están pasando justamente en Cuba. Y si te das cuenta, cuando estábamos declarando la palabra de ha caído la gran Babilonia, estábamos haciendo también referencia que esta palabra Dios le estaba dando por Cuba. Y justamente comienza la gente a salir en protesta pacífica, porque Dios no tiene que meter guerra, sino a través de la protesta pacífica, los ciudadanos salieron a la calle una vez más y pusieron en jaque al sistema. ¿Qué te estoy diciendo? Una vez más comprobamos que a través del poder del acuerdo, a través del decreto, de la oración, de la conexión divina, de vibrar en una misma frecuencia, podemos ganar batallas. Que las batallas no solo se ganan en el ámbito que se ve, sino que se gestan en el ámbito que no se ve. Y esto produce cosas. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos tramitando un tema de liberación en una temporada de liberación y en un año de liberación. Y esto no es casualidad y esto no es por gusto. Esto tiene que ver con el propósito del Eterno, con lo preparado por Dios para una nación y para las naciones. Por lo que estamos convencidos que vienen días donde una iglesia atenta, profetiza, decreta, vibra, se conecta y libera. Y esto tiene que ser entendible. Por eso es que Dios está trayendo todo este conocimiento para cómo librar la batalla. Cómo librar la batalla, cómo sacar al enemigo de las zonas, porque cuando batallamos solamente con lo que se ve, batallamos con las circunstancias, dejamos la raíz que no se ve. Y aquí es donde primero tiene que tramitar la iglesia el asunto, a través de la oración, del decreto, de la meditación, del ayuno. Hay armas poderosas en Dios para poder cumplir el objetivo que Dios le da a su iglesia, que es deshacer las obras del diablo. Es decir, que el diablo entonces también tramita obras, por lo tanto, deshacerlas es una de las funciones de la iglesia. Y dentro de deshacer, hay que deshacer la esclavitud, la opresión, la falta de libertad, para que la gente pueda comenzar a vivir en la vida que Dios le prometió y no en la vida que los sistemas le han legado. Qué bueno que también este tiempo de prédica, como bien explicó la pastora Amanda, una excelente explicación acerca de la fiesta de Purim. Ver cómo una nación es definida a través de una mujer. Es decir, que Dios no tuvo acepción de personas ni estuvo valorando género a la hora de tramitar la liberación de una nación. Y entonces usted entiende quizás la acción de María Corina y la acción de mujeres para este tiempo, que aunque muchos tristemente
por patrones culturales han rechazado el liderazgo de la mujer, porque se han quedado tramitando lo que se ve y no tramitando lo que no se ve, no entendiendo la naturaleza espiritual de cada quien, y que a los dos desde el principio fuimos llamados a dominar, a sojuzgar, a conquistar, a reinar, a señorear, que en esto Dios no tuvo acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta batalla se gana primeramente del espíritu. Y este fue el caso de la reina Esther, como la reina Esther tuvo el valor de, al precio de su vida, lograr la conquista de liberación de su pueblo. Pues estamos hablando de gente extraordinaria, hombres de carne y hueso, pero que usan las armas espirituales de Dios para poder lograr conquista. Y por eso estoy hablando de que este tiempo es un tiempo de ser entendido en los tiempos y de entender cómo opera el enemigo y cómo lo podemos derrotar. Por eso, continuando justamente con estas manifestaciones de Babilonia, porque a veces como cuando oímos Babilonia, enseguida nos ubicamos en un territorio, en un estado histórico, pero no nos damos cuenta que todo proceso histórico en el ámbito que se ve tiene una gestación en el ámbito donde no se ve. Y vuelvo y repito una y mil veces, la iglesia tiene que ser experta en tramitar asuntos primero en el ámbito donde no se ve, para que no se llene de odio, de resentimiento, que es lo que casi siempre cuando peleamos frontalmente contra circunstancias y no usando justamente nuestra naturaleza espiritual y entendiendo lo que se está produciendo en el ámbito espiritual y cómo arrancar primero desde el ámbito espiritual para justamente no llenarnos de odio, de resentimiento, de miserias humanas, de todo eso que se llena justamente la otra parte. No somos iguales, perdón, entiéndalo. Somos gente con esencia divina y si somos gente con esencia divina tenemos el amor de Dios. Por lo tanto, tramitar asuntos tiene que ser de manera diferente a como el mundo tramita los asuntos desde sus límites, su lógica y no desde la fe. Y esto se puede ver en las actitudes de la gente. Sí, un hijo de Dios no tramita a través de ofensa, uno no tiene que ofender a nadie. ¿Por qué? Porque a esto no nos llamó Dios, sino que entendemos con dimensiones y profundidad por qué se producen los asuntos. Tenemos justamente la agudeza espiritual de ese tercer ojo para poder ver y entender qué está pasando. Y no quiero dar más vuelta al asunto, sino que quiero entrar ya directamente al tema. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo a Babilonia con el sacrificio de niños, con la revolución sexual, con la codicia, con la homosexualidad y la confusión. Y quedamos pendientes, ya anunciamos que íbamos a entrar en un tema interesantísimo que atraviesa transversalmente todos los continentes y este se llama la droga. Y aunque usted ve el desarrollo que ha alcanzado en este tiempo, es importante entender que en la religión babilónica, el amplio consumo de droga era un principio indiscutible. ¿Cómo? Si no, esto no es, los cantantes no son de ahora. Son de la loma y cantan en el llano. Es decir, la cocaína se inventó en Egipto y probablemente les llegó de Babilonia. Y las drogas de alteración mental se usaban ampliamente para inducir el sueño del templo, durante el cual las personas drogadas alucinaban y veían dioses, diosas, cielo, infierno y toda clase de cosas espirituales, incluyendo los demonios. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vemos en todas estas gentes de tribus indias
cómo esta práctica es natural. Entonces el consumir la hoja de coca y el copón divino por ahí para allá es normal para producir estas alucinaciones que son los que reafirman su fe. Y entran entonces a partir de esas alucinaciones a tener una mística de creencia. Entonces la manera de alucinar del pobre hombre es por medio del canto y la meditación, aunque en silencio. Y hoy en día el uso de drogas se esparce rápidamente y es la última plaga de la sociedad occidental. Cuando hablamos de la droga, hablamos de un fenómeno que no solamente es peligroso para dañar mentalmente. ¿Qué es lo que propone Pablo cuando nos convertimos? Renovar la mente. ¿Y qué propone el enemigo a través de las drogas? Dañar la mente. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, las drogas están ligadas también a su vez a la brujería. Y durante la Edad Media, las brujas usaban la alquimia para producir porciones y drogas para controlar las mentes de otros. En cualquier época, el uso de las drogas está ligado a un espíritu de brujería. Y el espíritu común es farmacaea. Este término es del griego que significa farmacia. Un lugar donde se preparan y se venden las drogas, es decir, mejor conocidos como medicina. Entonces, es importante destacar que las drogas, que es un fenómeno que se ha tramitado a nivel y que produce una corrupción, pero que tiene un respaldo de Dios Mamón porque mueve millones y millones de pesos, y donde usted ve que hay gente de las altas esferas, es decir, ellas no pueden llegar a un país así, de la nada, sino como todos estos carteles establecen vínculos de ir penetrando las diferentes instituciones del sistema para que le abran paso y poder trasladarlas de un lugar a otro. Y cómo ellos lo producen, y cómo ellos tienen todo un nivel de poder, de violación de la ley de las naciones, y los llamados estados de narcotráfico. Cuando los países no producen, y quiero que usted entienda esto, cuando los países no producen una forma de sustentarse, es a través de los beneficios del narcotráfico que genera grandes sumas de dinero. Por eso estamos hablando en este momento de narcoestados. Sí, porque usted dice, bueno, pues si no le entra de aquí, tienen bloqueo por allá y no tienen por allá, entonces ¿de dónde están sacando el dinero que reciben? Y entonces aquí tiene que ver con alianzas, acá tiene que ver con pactos estratégicos que hacen, aquí tiene que ver y entender que entonces cuando a veces sale a la luz, cogen unos cuantos como conejillos de India y los fusilan, como diciendo, no estamos de acuerdo, pero por debajo se sabe que se está funcionando en este sentido. Y es triste lo que está pasando porque está trayendo amenazando una nueva generación, a una enajenación mental, a un daño en su sistema de pensamiento para que justamente poderla someter. Y es parte de una estrategia mundial. Ahora, es bien peligroso en lo natural tramitar este asunto sin entender, como decimos los cubanos, de dónde son los cantantes, de dónde viene este espíritu de la droga, por qué ha podido tomar tanto vuelo, por qué no solo está en una zona determinada, sino que esto ha sido un fenómeno que ya es mundial, y por qué se vuelve tan difícil, a pesar de que hay inversión, por qué se vuelve tan difícil y por qué mueve tantas cantidades de millones de pesos. Y entendemos por qué, porque se ha combatido en lo físico, en lo natural, pero no se ha orado eficazmente desde lo espiritual, entendiendo su origen y procedencia. Ahora bien, la astrología, la hechicería y la brujería son otros componentes
que integran la composición de Babilonia. La astrología fue inventada por los caldeos, la tribu gobernante de Babilonia. Era una forma de adivinación ampliamente usada en Babilonia y Egipto. Isaías 47 habla de la hija virgen de Babilonia y dice así: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Oh, wow. Orfandad y viudez. Y aquí me paro, porque aquí hay dos palabras claves. Dos palabras claves. Amados hermanos, no hay cosa más terrible que la orfandad. Porque la orfandad es justamente lo mismo que pasa en el ámbito natural. Mira, la gente tiene hogares que a veces son hasta disfuncionales, pero cuando la gente ni siquiera tiene hogar, es decir, no hay mamá, no hay papá, no hay quien vele por eso, la vida de la gente muchas veces es un desastre. Porque no hay formación de modales, de esa educación básica que tiene que dar la casa, esos afectos que tiene que dar la casa, esa afirmación que tiene que dar el padre, ese amor y comprensión y formación que tiene que dar la madre. Es decir, todo ese ambiente donde Dios nos creó, cuando Él se rompe, cuando Él se afecta, siempre trae consecuencias. Y la orfandad justamente es algo tremendo. Así como es en el ámbito natural con la familia, pasa en el ámbito espiritual. Y aquí aparecen los llaneros solitarios, como le digo yo, los turistas de iglesia que tú los ves cazando un evento para que la gente le profetice, en vez de asentarse en su casa paterna, establecerse en su casa paterna y ser de afirmación y tener una identidad. Esta es mi casa, de aquí yo me alimento, aquí yo siembro, aquí yo aporto, aquí yo... No. La gente entonces quiere andar como llanero solitario, yendo de aquí para allá, haciendo el turismo cristiano. ¿Y cómo te va a ir bien si vas contra el diseño divino y no te das cuenta que estás cayendo en algo? Mi paternidad, no tienen paternidad nada. Tienen financistas, tienen gente que le dan oportunidades, pero paternidad, esa gente donde socorrer a buscar el consejo oportuno, esa gente a quien rendir cuenta, esa gente... No, hay demasiado llanero solitario. Y entonces no, porque me van a manipular, No, mire, perdón. No es un problema de manipulación, un problema es que a usted le cuesta la obediencia. Y usted quiere hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Porque si Dios constituyó, ¿quién eres tú para no respetar esa constitución, esa estructura que Dios ha creado para la iglesia? Si Dios estableció casas paternas, porque de todos los nombres donde Él se llama Padre. Cuando Jesús ora, se refiere como el Padre y lo deja como modelo. Entonces la paternidad es algo bien legítimo que viene de Dios. Entonces queremos tener paternidad, pero actuar a nuestra manera. ¿Qué pasa cuando los hijos son desobedientes a los padres? Usted y yo lo hemos vivido. Mamá nos orienta a algo, nosotros hacemos lo que nos da la gana y nos falla. Oye, tú tienes una boca, oye, hablaste no sé qué. Claro, porque hay gente que actúa con orfandad. ¿Sabes qué? Muchas agendas ocultas se dan desde gente que tiene la rebeldía adentro. Y no solo son rebeldes ellos, sino que hacen que otros sean rebeldes y hacen justamente que no actúen desde la paternidad como una familia, consultando, esperando los envíos, teniendo esa cobertura correcta. Eso no, porque yo no tengo que rendir, no, porque soy libre. Esto es entre Dios y yo. ¿No ha oído esa frase? No hay rebelde más grande que ese. Bueno, si eso es entre Dios y tú, ¿qué hace Dios entonces nombrando y constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Será que Dios se equivocó y que entonces tú tienes toda la razón? Disparates como eso, lo único que anuncian es gente bajo la influencia de esta estructura babilónica en formas de pensamiento. Por un lado, la orfandad y por otro lado, la viudez. La viudez en el plano natural te deja libre
Y entonces aquí puede ser usted una jexivá de beula, donde te casas con el padre. O sencillamente te vuelves de las viudas imprudentes, estas que iban de casa en casa y que no sé qué, que fueron corregidas. Ajá. Y dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos, oiga bien, y de tus muchos encantamientos. Y hay muchos comportamientos en la gente que habla de esto. Hay a veces tristemente hechicería dentro de la iglesia, espíritus pitonizos. La gente quiere que le adivinen el futuro. Antes yo iba a la cartomancia y que para que me lea las cartas, o iba al espiritista para que a través del vaso de agua entonces te lea, no sé qué, y ahora vamos a la iglesia para que me profeticen lo que yo quiero oír, que me profeticen. Y usted no ve un profeta confrontativo, reestructurando verdad en la vida de la gente, llamándole la atención a la gente, porque usted puede amar a la gente, pero eso no le quita a usted que usted sea transparente con la gente para que en la vida de la gente haya un cambio. Entonces la corrección es tratada, no porque me corrigió, y pues la gente lo que hace es que antes la gente era corregida y traía un cambio, pero entonces ahora lo que hace es que se cambian de iglesia y ya no me conviene porque lo que vi no me gustó y me están ofendiendo y toda esa guanajera que la gente tristemente usa. Dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan tus contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y ojo, la astrología existe, pero no es la astrología quien debe definir tu futuro. Por encima de los astros estás tú como hijo de Dios y sus atributos. Pero mucha gente tiene que ver y ama la astrología. No, la astrología no puede ser usada como un elemento pitonizo para tu vida. Entonces hay que saber delimitar asuntos, porque a veces la cuerda es bien delgada, ¿verdad? Ahora, los grandes diarios y revistas destacan horóscopos y usted puede ver 2 o 3 presentaciones psíquicas por televisión en cualquier tiempo. Y ha habido un gran aumento de brujería, oiga bien, y hechicería en los últimos 10 años. Y usted ve como los atletas llevan amuletos de buena suerte y tristemente como los presidentes consultan a los adivinos y los astrólogos se convierten en celebridades. Y esta es otra señal de Babilonia la Grande. Yo recuerdo que cuando Evo Morales fue a coger el poder, él hizo algo que yo dije, wow. Él citó a toda una serie de presidentes, los que hoy conforman con él el grupo del Foro de Sao Paulo. Y no solo lo citó, sino que hizo un ritual, una ceremonia. Él se recibió primero como sacerdote de la nación, oiga bien, como sacerdote de la nación, pero en ese fetecún metió a todos los que llegó y a todos les puso su ritual, los hizo participar en el ritual, les puso los collares de flores, de esto, de lo otro, aún a los que se decían ateos, como digo yo, entre comillas, y todo el mundo participó en eso, oiga bien. Y lo más tremendo es que él llevaba su comitiva de brujos para donde quiera que iba. Hasta que un día lo sacaron de una reunión en Europa. Comiquísimo fue aquello. Pero bueno, ¿qué te estoy diciendo? Te das cuenta cómo a nivel de las altas esferas, los presidentes de las naciones entran justamente en todo este rollo de espíritu. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tienen como fundamento y base las naciones. Mucha hechicería, mucho. ¿Por qué entonces se traba la liberación de las naciones? Porque tiene que haber una iglesia entendida que se debe manifestar en lo físico, pero debe hacer guerra en el ámbito espiritual, justamente entendiendo estos asuntos. Entonces,
Otro elemento que integra Babilonia, oiga bien, es el asesinato y la violencia. Por doquier usted está viendo un aumento, un alza en asesinatos y en la violencia. En Cuba los feminicidios se han disparado de una forma increíble. Usted oye las historias de cada uno de ustedes cuando converso y dice, no, es que aquí se ha vuelto todo peligroso, las calles son violentas. Y no es solo un problema de Cuba. Cuba es un caso, como digo yo siempre, atípico. Pero lo estamos viendo a nivel mundial y es justamente por eso, porque el asesinato y la violencia son característicos de Babilonia. Es decir, a los babilonios les gustaba la violencia. Hello. La violencia reinaba en las calles y las guerras eran constantes. Jeremías, en su capítulo 51, versículo 56, habla acerca de esto. Entonces, hoy se hace más difícil caminar de noche por las calles de la mayoría de las ciudades con un poco de confianza y seguridad, y aún en algunos lugares durante el día. La violencia y el asesinato gobiernan la noche. Y los programas de televisión presentan mucha violencia. Es imposible para alguien sentarse por la noche cambiando los canales sin ver por lo menos 50 actos de violencia. Ahora miren esto, y quiero que lo entiendan desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista de discriminación. Los verdaderos gobernantes religiosos de Babilonia eran las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque el culto a Astoret era tan poderoso que las mujeres pertenecían a él. Entonces, la diosa esposa de Baal era mucho más reverenciada que su contraparte varón. Aún los hombres de Israel se sentaban atrás y permitían que sus esposas cocinaran pasteles para la reina del cielo. Oiga. Entonces, la suma sacerdotisa del culto a Astoret mantenía una prominente posición en la vida social y religiosa de Babilonia. La consideraban vidente y profetisa. Y las mujeres de Babilonia eran tenidas en alta estima, oiga bien, y realmente ellas gobernaban el reino. A medida que los tiempos del fin se acercan cada vez más, vamos a ver que hay una línea que, como decimos los cubanos, si no llega se pasa. Yo digo que allí se pasa, donde las mujeres ya comienzan incluso a rechazar a los hombres, a tenerlos como menos, a llevar agendas de mi cuerpo es mío para justificar aborto, y por ahí toda una serie de barbaridades de esas que vemos, se da cuenta, donde ya no me den el asiento porque yo soy mujer y no sé qué, y si yo soy igual, entonces no importa. Si todas esas barbaridades, todo ese desequilibrio que lo genera justamente el espíritu babilónico. Y entonces usted entiende que hay grandes agendas políticas para crear conglomerados de este tipo de gente que trae confusión y trae un cambio en los valores sociales y en el diseño divino. Y no estoy diciendo que la mujer no ocupe posición de gobierno, no ocupe posición en la iglesia, no, para nada. Estoy hablando justamente de ese balance, de ese equilibrio, de ese poder del acuerdo. Oiga, no de la dominación de la mujer por el hombre. Entendiendo esto, hay poca duda de que la Babilonia espiritual gobierna la tierra hoy. Entonces, los frutos son obvios. Es el mecanismo diabólico para engañar a la humanidad, y especialmente a los cristianos, y traer la adoración mundial a la bestia de Satanás. Todos aquellos que sean atrapados en ese sistema saborearán la ira de Dios. Apocalipsis 18:4 que dice: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hablando políticamente correcto, las agendas políticas que apoyan la homosexualidad, el divorcio, la pornografía, las drogas, la libertad de expresión y el aborto pondrán a la nación en esclavitud. Es la trampa del cazador de las que pocos escaparán, conforme a lo que dice el Salmo 91:3. Entonces, los gobernantes de Babilonia tienen que ver con la famosa La Bella y la Bestia. La Babilonia espiritual, oiga bien, está gobernada por un rey y una reina. Entonces, ellos son la Bella y la Bestia. Pese a todas las producciones de Walt Disney, la historia original de La Bella y la Bestia se encuentra en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y el apóstol Juan vio una mujer sentada sobre una bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, la mujer es el titular, la que está arriba, el nombre sobre la marquesina. Ella es bella y es atractiva. Ella es la titular de Babilonia. Y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande es un poder espiritual mundial. Repito, Babilonia la Grande es un poder espiritual mundial y todas las naciones fornican con ella. El ángel le dijo a Juan: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto está en Apocalipsis 17:15. Y ella tiene muchos admiradores y adoradores, y quizás aún usted. Ahora, ella es Jezabel y mucho más. Su gobierno se extiende por todo el mundo entre el cuerpo de Cristo, la familia, los políticos, las profesiones, los negocios, las relaciones y muchas más cosas. La bestia es el hombre detrás de la escena, el apoyo. A medida que el tiempo sigue, él escoge ocultarse en la sombra como el jorobado de Nuestra Señora. Pero no se apiade de él representa el espíritu de acá. Él es el otro gobernante de la Babilonia espiritual. Entonces, vayamos a profundizar un poquito en este tema y veamos a Jezabel y Acab y la línea real. Estamos interesados en la Jezabel y el Acab histórico, porque una persona con el espíritu de Jezabel exhibirá las características de la Jezabel histórica. Y una persona con el espíritu de Acab manifestará la naturaleza histórica de Acab. Jezabel y Acab son importantes para nosotros, pues ellos eran adoradores de dioses y diosas babilónicos, por lo que un estudio de sus vidas nos da una visión de cómo operaban estos espíritus. Entonces, los hombres Acab razonan en contra de Dios para justificar sus búsquedas mundanas. Oiga, los hombres Acab razonan en contra de Dios para justificar sus búsquedas mundanas. Hay una cosa que a mí me llama la atención en este tiempo, que yo siempre le digo, con el rollo este de la gracia hay muchos que se quieren hacer los graciosos.
Digo, pero es que no se dan cuenta que la gracia es un atributo divino, que no es que viene a estar en el Nuevo Testamento. Cuando usted llega al Viejo Testamento, a la temporada de Noé, usted se da cuenta que lo que halló Noé delante de los ojos de Dios, ¿qué cosa fue? Gracia. Porque gracia, ¿qué significa? El favor inmerecido, porque todo lo que hagamos, oiga bien, no justifica nada ante la grandeza de Dios. Lo que Dios nos da es porque en su soberanía, porque le da su reconstructiva gana, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y por sobre todas las cosas porque Dios es justo. Entonces, cuando usted agarra a Noé, usted agarra que Noé haya gracia, pero inmediatamente debajo de esa gracia, ¿qué viene? Porque dice que él era un varón justo y porque él tenía generaciones justas. Es decir, que la gracia no está independiente de la justicia. Y ahí que usted puede entender que cuando Dios viene y reafirma en el Nuevo Testamento, dice, bueno, yo necesito que ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. No desliga la justicia. Y no puede haber justicia si no hay ley. Por eso es que entonces usted se encuentra un Dios escribiendo la ley en nuestros corazones. Si no es que él abolió la ley. No. Él no abolió la ley. Pero entonces, ¿qué hace la gente de la gracia? Se hacen los graciosos, crean sus argumentos humanos y al final se fajan con Dios por la influencia de este espíritu babilónico. Oiga bien. Entonces, con el tema de la gracia, todo lo que justifique ir en contra de lo que Dios ha planteado, amado, deséchelo. Deséchelo, porque ya usted sabe que este es un antidiseño. Oiga, un antidiseño que practican los hombres acá. Razonan en contra de Dios para poder justificar sus búsquedas mundanas. Entonces, para entender a Jezabel y acá necesitamos ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Omri fue el padre de Acab y gobernó Israel antes de Acab. Fue el rey más malo de sus días. En Primera de Reyes 16:25 dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Acab, por consiguiente, fue mucho más que de tal palo, tal astilla. Es decir, él superó al padre. El versículo 30 dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes que él. Acab fue el rey campeón del mal. ¿Por qué? Porque los reyes de Israel era de suponer que se casaran con mujeres judías. Ay, pero como Dios tiene que entender. Ay, porque Dios no te obliga a nada. Ay, porque Dios no sé qué. Bueno, pues tú tienes un rey, oye bien, que ya venía con una herencia generacional, oído, una herencia generacional, para poder romper con una maldición de tu herencia generacional, no puedes seguir haciendo lo mismo que hizo tu generación. ¿Entiendes? Y que Dios tenga que entender. Lo que tenemos que entender somos nosotros. Dios está clarito del asunto. Entonces, los reyes de Israel era de suponer que se casaran con mujeres judías, pero acá se casó con Jezabel. Ay, ¿quién era? Ay, eso no tiene nada que ver. Ahí están lo que digo, con lo que yo le llamo, los va me tiene sin cuidado. Hija del rey de Sidón, quien adoraba a Baal. Como usted ve, Jezabel era una bella mujer, hello, y Acab era un hombre con lujuria sexual. Oído, un hombre con lujuria sexual. Después matar, que aunque Dios había dicho que había que casarse con la judía, él dijo, no, lo siento, a mí la que me gusta es esta, que esta es la que está bonita, esta es la que me... Ah, bueno, entonces también él era egocéntrico, le gusta llamar muchísimo la atención. Entonces, él sabía lo que quería y nadie iba a impedírselo, ni siquiera Dios. Y acá tomó la palabra de Dios superficialmente. Acomodan la palabra a su manera y justifican sus acciones a través de esto, amados. Entonces, acá no solo se casó con Jezabel, sino que adoró a los dioses de ella y sirvió a Baal. ¡Ay, las mezclas! Él construyó templos y altares a Baal y plantó una arboleda.
A los que les gustan los arbolitos de Navidad, oye, ahí los tienen. Acab era de poca resistencia a una cara bonita. Hello. Los hombres Acab eran como él. Sexo y buen parecer para ellos significaban más que Dios. Ellos razonaban los mandamientos de Dios para justificar sus búsquedas de satisfacciones pecaminosas. Y Dios no se fija en nosotros si tenemos sexo. Después de todo, el sexo es un regalo de Dios. Así que miren a David, que tuvo cientos de esposas y concubinas. Los hombres Acab amaban el sexo y a menudo ahondaban en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio, en la masturbación y eventualmente en las diferentes formas de perversión, dependiendo del gusto de cada individuo y su grado de control. Entonces, sus deseos por las cosas del mundo pesaban más que el interés por sus propios hijos. Es más, Acab permitió el sacrificio de niños en Israel. En Primera de Reyes del 16:25 dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, si su esposa quería abortar, Acab le decía: es cosa tuya, es un problema que no es mío. Y luego le ayudaba con los arreglos. Entonces, Acab era rey de Israel, pero rehusó asumir sus responsabilidades. La mayoría de los hombres Acab era irresponsable. Es decir, que la carga, ¿quién la lleva? La mujer. Entonces, ellos eran mimados, eran perezosos, idólatras y holgazanes. Entonces, Jezabel era la sacerdotisa principal del culto a Astoret. Y ella no solo le rendía culto a Astoret, sino que había determinado aniquilar a los profetas de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos cómo Jezabel y Acab buscaban a Elías para matarlo. Ellos ya habían aniquilado a muchos profetas y líderes de Dios. Es decir, esta gente no se anda con mango bajito en los cuentos. Ellos iban directo a los que podían ofrecerle oposición y descubrirlos en sus acciones. Babilonia la Grande. Jezabel ha matado durante siglos a los profetas de Dios, aún después que Jesús ascendió al cielo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, óyelo, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Apocalipsis 17:6. Y Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ella es un espíritu de asesinato, con la muerte como su sirviente. Ella está tratando de matarlo a usted, y ella trata de matarme a mí. En Primera de Reyes, capítulo 21, Acab codició la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? Acab tenía muchos viñedos y Nabot tan solo una pequeña. Ahora, acá fue donde Nabot y le propuso comprar su viña o cambiarla por una que él le daría. Y Nabot le contestó: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot era un hombre bueno y sabía que no iba a deshacerse de una herencia de Dios. Pero Acab, que era codicioso, Acab regresó derrotado a su palacio. ¿Y qué hizo? Se encerró en su dormitorio, se acostó en su cama con la cara hacia la pared y rehusó comer. Nada, que entró en depresión. Ahora es serio. Entonces los hombres de Acab son llorones y fruncían el ceño cuando no conseguían lo que querían. Eran débiles y perezosos. Sin embargo, Jezabel era más astuta y más agresiva. Cuando ella inquirió de lo que estaba pasando,
Acab le mintió al no decirle que la viña de Nabot era una herencia y que no podía darla a nadie que no fuera de la familia. Entonces los hombres Acab eran mentirosos. Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Bueno, pues levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella, la bárbara, la dura. Primera de Reyes 21:7 dice, en otras palabras, ella humilló a su esposo. ¿Qué clase de rey eres tú? Está bien, no te preocupes, te conseguiré ese viñedo. Y Acab no tenía agallas, por lo que dejó que su esposa lo hiciera. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, selladas con su sello, y las envió a varias personas con instrucciones de levantar contra Nabot falsos testimonios. Y Nabot fue apedreado hasta morir. Ejecutan cualquier tipo de trampa para quitar las heredades. Hello. Algo que nos llama la atención es que los hombres Acab son de doble ánimo. Y en Primera de Reyes capítulo 20, el poderoso ejército sirio 2 veces vino contra Israel. En ambas ocasiones el profeta de Dios vino a Acab y le dijo que Dios iba a hacerle un milagro poderoso para derrocar a los sirios. Dios en realidad derrotó 2 veces a los sirios y aún así Acab no regresó la adoración a Dios. Sin embargo, él inquiría de los profetas de Dios cuando necesitaba ayuda. Primera de Reyes 22:6. Él iba y venía, verdaderamente un hombre de doble ánimo. Es decir, que los hombres Acab iban a la iglesia si era políticamente correcto o por ganancia personal, no porque ellos amaran a Dios. Ellos fueron testigos de los milagros de Dios y aún así rehusaron venir al Señor. Ahora, en el caso de Jezabel, Jezabel es una bruja por definición y acción. Y la brujería es la manipulación y el control de otros a través de medios demoníacos. Si ella busca controlar las mentes de otros por medio de mentiras, por medio de quejas, por medio de amenazas, por medio de posiciones, por medio de vergüenza o por medio de lástima y cualquier otra cosa que ella pueda usar. Por eso la formación de carácter nos ayuda a redefinir actitudes correctas para no quedar atrapados bajo la influencia de estos espíritus. Entonces, en el caso de la familia, fíjese bien, una esposa de Jezabel manipula y controla a toda la familia. Ella puede hacer uso de privación sexual o deseo excesivo para controlar al marido. Y Acab, que es un individuo rechazado, oiga bien, inseguro, sujeto a abandono y de baja autoestima, de tal manera que tiene que suplicar por sexo, si fuera necesario. Por otro lado, ella usará una excesiva lujuria y deseo de sexo. Si Acab no es capaz de continuar, él se convierte en un subalterno que no puede satisfacer a su esposa. Y por temor a perderla, él hará muchas cosas y le cederá el control. Entonces, Jezabel lo hará a su manera. Ella puede ser dulce, tempestuosa o como una enredadera. Ella usará su encanto, sonrisa, palmaditas de alivio, amenaza, un genio de rabieta, cólera o cualquier otra que fuere necesario. Hacer el trabajo y tomar responsabilidades son parte del precio de ser una Jezabel. Ella no confía en Acab para nada. Entonces, Acab abdica su posición como sacerdote de la familia y Jezabel puede hacer lo que le dé su consultiva gana, lo que ella quiera. Es decir, ella es atractiva físicamente, a menudo seduce a los hombres, ella se siente más cómoda con los hombres y sabe que ellos son atraídos por ella, porque entonces ella puede tener una medida de control sobre ellos. Ella engañará a su esposo después de todo, porque ella es una prostituta en el fondo. Por otro lado, su marido es igualmente malo, no piense que no, siendo que ella ama
el sexo, él será un sinvergüenza si tiene suficiente valor. Y Acat evita, oiga bien, toda confrontación y permite a su esposa que actúe a su manera. Él ha dejado de ser el líder. Él es de los que se pasa viendo televisión todo el día mientras su esposa está ocupada y atareada. Él está más interesado en gratificar sus propios deseos sin gastar mucha energía en el proceso. Puede que los hombres acá crean en Dios, pero no creen que sea importante someter sus vidas. Sus codicias por la carne y el mundo son demasiado fuertes como para abandonarla. Jezabel recibe la posición directriz porque acá no la quiere. Y las características principales de acá son la negligencia y la irresponsabilidad. Sencillamente él no quiere ser incomodado con tal de tener una colección pornográfica fuera de la vista de los niños, por supuesto. Él está contento, mientras él pueda tener sus placeres mundanos, ella puede hacer lo que quiera. Entonces, acá que abdicó su posición principal como sacerdote de la familia, Jezabel es la que lleva a los niños todos los domingos a la iglesia y asiste a las reuniones de la semana. Él no se preocupa. Él se mete en su dormitorio cuando el grupo de la iglesia está en su casa. Él tiene miles de excusas para culpar, oiga bien, de hipócrita a los que asisten a la iglesia hasta su necesidad de descansar. Y acá puede hasta animar a su esposa para que vaya a la iglesia, oiga esto. Con esto se la quita de encima y le da más tiempo para sus deleites. Entonces, si acá es convencido para que vaya a la iglesia, lo hace refunfuñando con el mínimo esfuerzo. Él, a duras penas, muestra entusiasmo con los proyectos de la iglesia. Él se retrae o si es forzado a envolverse en los asuntos de la iglesia, él le huye a los líderes. Sacar el bote de la basura es la única responsabilidad que quiere. Jezabel es más espiritual porque ella es su apoyo. No es que Acab, oiga bien, sea físicamente débil. Él puede ser fuerte y atlético. Después de todo, Acab fue un guerrero también. Y a él le encantaba el combate. Era como un juego para él. Ahora, los Acab aman los deportes. Si no pueden participar, a ellos les gusta ver televisión o ir a juegos y ver peleas. Esto les da identidades de sacrificados por otros. Oiga bien. Entonces, ¿por qué hemos dado todos estos datos? Y hemos sido bastante, hemos cortado bastante cosas, ¿no? Pero ¿por qué damos todos estos datos? Porque cuando Acab y Jezabel están presentes en una familia, allí existe una pequeña Babilonia. Entonces, la próxima semana justamente hablaremos de este tema y hablaremos cómo se manifiesta y cómo esto tiene que ver con los niños, cómo esto tiene que ver con la iglesia, cómo esto tiene una incidencia y cómo la iglesia debe ocuparse de Jezabel o ella va a infestar de muerte espiritual la iglesia. Entonces, conocemos del asunto. Conocer de asunto no significa para que no tengamos miedo, pero también vamos a dar soluciones para los asuntos. Porque al final son espíritus que están presentes en la vida de las personas. Esto nos va a ayudar a entender por qué las personas actúan de esa forma, a pesar a veces de estar aún en la iglesia, pero cómo podemos ayudar a salir a las personas de estas situaciones y por lo tanto a su vez proteger la iglesia. Guerra espiritual no es emocionarnos, no es gritar. Guerra espiritual es tener un conocimiento amplio y profundo de la forma en que operan los espíritus, se establecen en la vida de las personas, se establecen en comunidades, se establecen en naciones y como es lógico, tienen una incidencia. Conocer de estos asuntos es importante porque en base a ello podemos orar y saber que hay que arrancar, que hay que arruinar, que hay que derribar y que hay que destruir y que hay que plantar y que hay que edificar. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, Dios haga resplandecer el rostro,
declaramos sobre Cuba y sobre las naciones que están escuchando, que esta palabra llega, penetra y los convierte en unos intercesores eficaces para destruir las obras del enemigo. Amén. Un abrazo fuerte. Les amo muchísimo.